deberíamos de buscar cuestionar el uso que se le da al agua. Porque si partimos de la distribución actual del agua, pues entonces no hay agua para nada. Pero la Coca-Cola sigue operando. Hay agua para refresqueras y hay agua para industrias, pero agua para la gente no hay. De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán. Bienvenidos a este episodio nuevo de Planeta B. Es el episodio como número 25. Nunca lo sabían, güey. Nunca lo sabíamos. Aprender los episodios antes de empezar. Este es la entrevista con un experto dándole seguimiento al último episodio que subimos, que era hablar de la selección de nuestros representantes para lograr este cambio que queremos, que es reducir nuestra huella de carbono, que es bajar las emisiones de efecto invernadero. Y pues finalmente llegar a tener el mundo que queremos. Entonces aquí tenemos con nosotros a Pablo Montaño. Pablo Montaño es politólogo por el ITESO y maestro en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad del Colegio de Londres. Es coordinador de Conexiones Climáticas, que es una organización dedicada a la comunicación de la crisis climática, o sea, es nuestra competencia. Es productor y guionista de la serie documental El Tema y creador del podcast 2050, El Fin que no fue, el segundo mejor podcast de cambio climático después del nuestro, obviamente. No es cierto, se los recomendamos muchísimo, es buenísimo. Y es profesor de ecología política y de formas de organización frente a la crisis climática también. Con ustedes, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. No, un gustazo estar con ustedes, Alexei y Benja. Gracias por la invitación. Y qué chido que haya muchos espacios para hablar de crisis climática. Así que sí, estoy emocionado también de estar acá. Sí, algo que tratamos de fomentar mucho es que la gente empiece a crear contenido por su cuenta, y creo que hemos tenido un cierto éxito con nuestros Planeta Believers. Oye, Pablo, pues empecemos con la entrevista. Obviamente estás metidísimo en el tema ambiental, activista, política. Tu podcast, en verdad, yo lo acabo de descubrir justo cuando confirmamos la entrevista, pues me clavé durísimo a escucharte, y en verdad, la forma en que retratan el problema viéndolo desde la perspectiva de cómo sería una entrevista en 2050 viendo en retrospectiva hacia acá, en verdad está padrísimo y me da mucha risa y creo que inclusive ahí se escuchan algunas risas cuando los invitados también se hacen... Entran en el papel. Entran en el papel y se hacen los que no se acuerdan bien quién era el presidente en el 2020, en el 2022. En verdad la forma en que lo hacen está padrísimo, soy fan. Y pues quisiera empezar, platícanos tú cómo te interesaste en el tema, en el cambio climático, en el ambientalismo, en todo esto. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue tu niñez en el tema? Pues diría que mi primer acercamiento con ya las causas medioambientales hubiera sido en la universidad con el movimiento ciclista, ¿no? Yo era ciclista urbano para llegar a la universidad, y la búsqueda de esos espacios. Justo Guadalajara vivía, que era donde yo estaba viviendo cuando la universidad, un momento de generación de estas falsas alternativas, falsas soluciones a los problemas de tráfico, ¿no? Vamos metiéndole segundos pisos, puentes sobre puentes, ¿no? Viaductos, cerrar espacios, digamos, de atravesar la ciudad para meter más vialidades para el automóvil, ¿no? Entonces, participé de un momento que me da mucho gusto haber formado de él, que era mucha activación, mucha movilización para cuestionar el modelo de ciudad, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer encuentro, ¿no? Con la urgencia de hacer algo por el entorno en el que vives. Y también se mezclaban, ¿no? Las luchas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras marchas a las que asistí fue en defensa de Temacapulín, este pueblo en Jalisco que se intentó inundar para construir una represa, que traen ahí atravesado como el tema de justicia climática, justicia ambiental, defensa del territorio. Lo mismo con los compañeros y compañeras de Un Salto de Vida, que defienden su territorio por la contaminación que sufre el río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados de América. Y también, ¿no? Se siente ahí como estas luchas que van brincando, ¿no? Como pequeños fuegos por todos lados. Y decido estudiar mi maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, porque muchos de los espacios que se empiezan a abrir con el activismo pues van demandando cada vez más nivel o más bases, ¿no? Para participar en discusiones con autoridades, sí, claro. Con grupos que pues, te piden cada vez respuestas más específicas, ¿no? Y ahí es donde decidí estudiar mi maestría, y la verdad es que el tema climático siempre se sentía como una especie de inercia que lo iba jalando todo, ¿no? O sea, como que sí, el tema de movilidad, pero pues encima tienes
este gran paraguas que es la crisis climática. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, también trabajé con personas migrantes y sí, una de las razones que están detrás de mucha de la migración es el deterioro de las posibilidades de subsistencia en distintas regiones del mundo, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, que tienen problemas con huracanes, con inundaciones y con sequías, irónicamente, ¿no? O sea, entonces, por todos lados como que me aparecía, ¿no? El tema de la crisis climática Ok. y fue ya en la maestría que lo fui tomando como mi centro de estudio y de atención, ¿no? Ok, Súper. pues bueno, le Sí. entramos directo a la pregunta. Fíjate Dije, que es momento, es dentro de momento. las preguntas bueno, no hicimos una pregunta que te mandamos en el documento, que te mandamos en el brochure, pero tenemos la duda, porque justamente escuchando tu podcast, está cuando hablan de los derechos del agua, tocan el tema justo de la presa que quieren inundar, que ahorita no me acuerdo el nombre. ¿Zapotillo? La presa del Zapotillo, que nosotros, siendo de León, nosotros nos toca escuchar la versión de, bueno, es que esta presa es desplazar a un pueblo chico para poderle dar agua a toda esta región y pues una ciudad de casi 2 millones de personas. Pero se me hizo muy interesante porque yo nunca había escuchado o no me había hecho consciente al menos de la parte de la crítica, el desplazamiento y cualquier tipo de lucha ambiental que estuviera más involucrada en ese tema. Quisiera ver si nos pudieras ilustrar un poquito más sobre por qué ustedes están luchando en contra de la inundación de este pueblo, que bueno. ¿O qué soluciones Bueno, y la otra es propondrías? la Si, otra si solución. digo, ok, esa agua no se toca porque se deben de respetar los pueblos originarios de esa localidad, respetable, ¿qué otras soluciones podría haber para el estrés hídrico que vamos a sufrir en aproximadamente 7 años aquí en León o en el Bajío? Mira, la realidad es que desde digamos, la ecología política te diría, la sequía es un fenómeno natural, la escasez del agua es un fenómeno social, ¿no? O sea, tú me dices, no hay agua para León, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Pero si yo te digo, bueno, ¿y qué pasa cuando no hay agua, por ejemplo, ahorita en Monterrey, ¿no? Que no hay agua, hay tandeos, la gente tiene agua únicamente de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, sí, es una situación de estrés hídrico. Pero la Coca-Cola sigue operando, ¿no? No hemos visto Claro. noticias de que redujeron su cantidad de refrescos embotellados. Las cervecerías igual, ¿no? Es decir, las industrias Claro. no han parado. Ternium sigue utilizando el agua que usa en sus procesos de fabricación de acero. O sea, es decir, todo lo demás sigue. Resulta que no hay agua para que tú te bañes, que no hay agua en tu casa, que no hay agua corriente. Pero, o sea, alguien toma esas decisiones. Me tocó ir a Sudáfrica justo cuando estaban en su día cero, ¿no? Unos escasos meses después. Que todo estaba lleno de letreros, no había un solo mingitorio que usara agua corriente, todo era, incluso los lavados de mano eran en los baños eran secos ya, ¿no? O sea, como ahora en pandemia, pero era como nada más botes de gel, ¿no? Y otras técnicas para lavarte las manos para no usar agua. Definitivo. Pero me toca hago un recorrido, pues ahí como para conocer el sitio después de un trabajo que estaba haciendo por allá, y los viñedos estaban verdes, ¿no? O sea, los viñedos de Sudáfrica Ujú. estaban intactos. O sea, no, o sea, tú me dices, si me quieres pintar la noticia que normalmente nos manejan cuando quieren vendernos una obra como El Zapotillo, pues yo esperaría ver viñedos secos, ¿no? Yo esperaría ver un problema económico que se desgranó más allá de la presión a la población. Hay un texto maravilloso de una estudiosa ecologista política que se llama María Caica, que habla del día cero de Atenas, ¿no? Atenas tuvo un día cero hace ya más de 15 años y ella habla del sensacionalismo de las políticas del agua y cómo incluso los diarios en Atenas te ponían así una cuenta regresiva, como si te la pusieran ahorita para León, ¿no? Y nos quedan Sí, de hecho sí nos da, sí, sí hay. 2353 días, ¿no? Y al día siguiente el diario aparece de 3352, ¿no? Y así va bajando. Total, que todo eso permitió, y ella lo analiza, permite cómo uno se privatiza el sistema del agua, bajo el argumento de que la administración pública no sabe manejarla. Dos, se incrementen los precios bajo el argumento de que no hay y necesitamos dinero para las obras de infraestructura. Se plantean trasvases, acueductos, que no van a operar hasta dentro de 4 o 5 años. Es decir, metes Ujú. paquetes de medidas como si fueran soluciones de mañana tienes agua en tu casa, y no es verdad. Son paquetes que si acaso van a funcionar. El caudal del río Verde, que es el río que daría abastecimiento a esta agua de la presa del Zapotillo, se calculó la presa hace más de 15 años, me parece, si no es que más. Creo que son 20 años desde que se inició el primer planteamiento de esa represa. Proyecto. Entonces, el caudal de ese río ya cambió. Ya no tienes el mismo afluente.
ya no tienes la misma certeza incluso de que podrás llenar la presa como tú planteabas, ¿no? Sin embargo, sigues con la obra. Entonces, al final de cuentas, yo preguntaría, ¿León no va a tener agua para qué? ¿O quién en León no va a tener agua? ¿Los proyectos de corredores industriales, quizá? Esos no les va a alcanzar el agua. ¿O será para las casas? O sea, estamos ante un punto donde la propia situación de nuestro país nos obliga, o deberíamos de buscar, cuestionar el uso que se le da al agua. Porque si partimos de la distribución actual del agua, pues entonces no hay agua para nada. Hay agua para refresqueras y hay agua para industrias, pero agua para la gente no hay, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que abramos esos candados que nos han dicho, no lo toques, no lo muevas, porque la empresa genera empleos, ¿no? Y genera desarrollo económico. Sí, pero sin agua nos morimos, ¿no? Ya está. O sea, te la mato, ¿no? O nos dedicamos a otra cosa o aprendemos a no tomar agua, ¿no? Claro. Ok. Y fíjate que sí se me hace una manera muy caótica o maquiavélica cómo socializar el problema cuando, al menos en León, me parece que es como un cercano al 90% del agua va para el campo, ¿no? Para el campo. Cuando podría eficientarse los procesos del campo para que se reduzca el monto de agua, pero a la ciudadanía nos ponen mucho esta narrativa de día cero, cuide el agua, vaya a tener menos tiempo, ¿verdad? Y es como, ok, ¿qué se está haciendo en el campo para eficientar el uso del agua? ¿Qué se está haciendo en las industrias para eficientarlo o para regular que no usen demasiadas o que no tengan pozos clandestinos, que también las llega a ver en aquellas industrias que son extensivas en el uso de agua, ¿no? Sí, de hecho, yo una vez hablando con Betina, nuestra amiga, ella me decía que desde hace 5 años se planteó el gobierno del estado un proyecto para regular los pozos clandestinos de la agricultura, que no estaban regulados. Y que los tienen también otras, o sea, tenerías que tienen sus pozos, fábricas de pero bueno, ahí es más difícil, porque el área la tienen mucho más controlada. O sea, pues, ¿cuánto puede tener una tenería de extensión? Pero pues a 5 años después no sabemos nada de ningún proyecto que haya de regulación de extracción de este tipo de agua. Que, por ejemplo, ahí cuando dices que el campo es uno de los principales usos del agua, también ahí hay, o sea, cuando no estiramos el concepto o cuando no lo analizamos a profundidad, nos quedamos así como, el 90% del agua es para agricultura. ¿Qué agricultura? O sea, ¿qué estamos produciendo? Porque en Jalisco estamos produciendo berries, estamos produciendo agave, estamos produciendo aguacates y estamos produciendo caña de azúcar. De esas 4 cosas nadie vive, nadie come. Sin embargo, me dices, es agricultura. Entonces, pareciera que está disfrazada de alimento, chupe, ¿no? Pues, tequila, agave, azúcares que van para refrescos en Estados Unidos, principalmente en las regiones cañeras aquí de Jalisco, berries que son postres, perdón, pero nadie vive a una dieta a base de arándanos, ¿no? Sí. Y aguacates, que también se ha convertido en un suplemento de alimento de lujo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, vale la pena. Si me dijeras tú, oye, estamos produciendo maíz, trigo, arroz, bueno, es una conversión que hay que tener, porque si no nos morimos de hambre. Pero el 90% de tu agua te la estás llevando en mercancías. ¿Qué diferencia tiene un campo de aguacates que se exporta que una fábrica que utiliza el agua para generar pinturas o esmaltes o lo que quieras? O sea, al final de cuentas es alguien vendiendo, produciendo una mercancía nada más. Sí, de hecho la agricultura aquí en Guanajuato es pura empresa grande. Bueno, al menos las que se están llevando. Tienen Mr. Loki por allá, está ¿no? Planteando. Sí, sí, porque de hecho se está planteando la posibilidad de hacer un aeropuerto nuevo, viendo la falta de aeropuerto en la Ciudad de México, y el actual dejarlo para cadena fría alimenticia. Ojo, o sea que al final de cuentas Jalisco exporta su agua. El 70% de una berry es agua. Entonces, tú estás exportando estrictamente el agua de la cuenca del Lerma Santiago, pegado al lago de Chapala, la estás mandando a Estados Unidos en forma de berry, ¿no? Y con las externalidades que conlleva y sin con un país sin agua. El costo social del agua, ¿no? O sea, dijeras tú somos Muy Canadá cierto. y lo que nos sobra es agua, pues dale, ¿no? Y fíjate, Pablo, que digo, muy central en este podcast y en esta organización que estamos armando es la importancia de tocar los temas políticos, que culturalmente en México, o al menos en nuestras familias, decimos mucho cómo se nos enseña a ver, en la mesa o en pláticas generales no se tocan temas de religión, fútbol y política, porque queremos exiliar todos los temas que puedan llevarnos a discusiones, y eso nos lleva a no plantearnos bien las cosas, no tener un sentido crítico y dejar la política como algo malo, como algo de lo que no se tiene que hablar, cuando sabemos que
los movimientos políticos y los cambios políticos son los que llevan a verdaderos cambios sistémicos. O sea, estos procesos legislativos, que nos gusten o no, son indispensables para llegar a los cambios que necesitamos. Entonces, creo que aquí tú, siendo politólogo, nos podrías contar mejor que nosotros. Bueno, podrías saber mejor que nosotros, y nos gustaría que nos ejemplificaras qué iniciativa te ha tocado vivir o qué movimiento te ha tocado vivir que lleve de punto activista a punto se hizo en materia de ley, y más allá, pues llegó a que mejoraran las condiciones ambientales y sociales en algún lado. Si te ha tocado vivir todo ese proceso, que nos pudieras dar algún ejemplo para la audiencia, para que sepan que es posible y que no va a pasar en 2 meses. O sea, es un proceso largo, pero tiene muy buenos resultados. Yo creo que podemos regresar al tema de la movilidad aquí en Guadalajara. Guadalajara tiene hoy, de hecho es por el índice de ¿cómo se llaman? De las ciudades bicicleteables del ITDP, ganó el premio global, ¿no? El año pasado, por su incremento de ciclovías, ¿no? Es la ciudad que más crece su red de ciclovías al momento, tiene una red de bicicleta pública, de renta de bicicleta pública, tiene pronto la conexión, bueno, ya están logrando la conexión entre las centralidades de Zapopan con la de Guadalajara, en fin, va por un buen camino en temas de movilidad no motorizada y de ciclovías, podría ir mejor. No es un accidente, ¿no? Es producto de esa movilización que les estaba platicando yo, que inicia en 2007, con diversos colectivos que luego, cuando pasa eso, pareciera que se alinean los astros y surgen como hongos al mismo tiempo, colectivos dedicados a lo mismo, ¿no? Y nos articulamos en algún momento esta serie de colectivos, empezamos a exigir, primero desde un desconocimiento de ambas partes, la autoridad, la verdad, a quien tu interlocutor de temas de movilidad en gobierno del estado, pues era una persona que no tenía ninguna idea de lo que se tendría que estar discutiendo desde digamos, la evidencia, ¿no? De lo que funciona, de lo que no funciona, y de nuestro lado era un discurso muy básico: queremos derecho a tener una ciudad donde lo que predomine no sean los autos, donde se respeten las áreas verdes y no se sacrifiquen en función de nuevas vías para automóviles. Y se fue complejizando el discurso, y las personas que participaban de estos colectivos también se fueron complejizando en sus conocimientos, ¿no? Al punto donde varias de estas personas terminaron ahora y están ahí, digo, para bien y para mal. Yo creo que más para bien, porque son quienes desde adentro han impulsado todas estas políticas que les estoy mencionando, ¿no? O sea, no son un accidente, no son una toma de conciencia de los mismos políticos de siempre, sino es una recuperación o una toma de esos espacios de toma de decisión, ¿no? Y digo para mal porque al final de cuentas, pues sí, perder esos liderazgos del lado del activismo, pues ha dejado un vacío, ¿no? Y que apenas empiezan a ver los indicios de recuperar un activismo, pues sí, que incomode o que presione a las autoridades, pero sin duda yo creo que es un buen ejemplo de cómo se logran transformaciones, y estamos hablando de una transformación que se dio a lo largo de 10, 15 años, ¿no? Más o menos, lo que tomó un cambio de paradigma, que ahora en el tema climático no o sea, requerimos algo similar, pero más rápido y más grande, más fuerte, ¿no? Más agresivo también, o sea, en el sentido de que el tiempo juega una enorme carrera en nuestra contra. El tema ciclista, pues no era una agenda que, si no la atendías en 20, 30 años, ocurría una catástrofe, aunque sí es parte de las razones o de las acciones que se tienen que tomar para mitigar la crisis climática, ¿no? Pero, digamos, no tienes este factor tiempo donde cada minuto de inacción te cuesta, ¿no? Te cuesta tremendamente, ¿no? Claro. Ahora, ahorita que estás hablando de cuestiones de liderazgo y de que vayamos empujando, es un poquito frustrante verlo desde México, que no tenemos una cabeza clara en este movimiento, y que yo creo que esa cabeza en muchos países es muchas veces los partidos verdes. Por ejemplo, vemos como Olaf Scholz, que el primer ministro alemán, bueno, canciller alemán, pues él tuvo que hacer alianza con el Partido Verde, aceptar parte de su agenda para poder entrar a poder. Y aquí en México tenemos un Partido Verde que, pues de hecho, hasta lo sacaron de la Alianza de Partidos Verdes en el Mundo, y vemos que apoyan políticas anticlimáticas y están muy a favor de, pues, el gobierno actual, digo, porque vendieron su parte política, su lealtad política. ¿Dónde podemos empezar a buscar los mexicanos ese tipo de liderazgo político ambiental que no tenemos? O sea, porque creo que es muy necesario tener esa cabeza, y que estaría padrísimo tener un Partido Verde real, pero pues en México no lo existe. Ahora, la razón por la cual no existe un Partido Verde real en México, creo que es por donde podríamos empezar, ¿no? O sea, preguntándonos qué falta. Yo fui, ya no lo pongo en mi semblanza, pero fui candidato a diputado federal de manera independiente en 2018.
¿no? O sea, cuando entendí. Sigue saliendo si te buscamos Sí, en no, Google. seguro, pues, cantidad de pendejadas que publicamos. Pero una de las agendas que yo quería impulsar en mi candidatura era la climática. Y yo empezaba mis reuniones con vecinos y de rallies hablando del tema climático, ¿no? La importancia que hay de mantener la temperatura por debajo de los 1.5 grados, abandonar el modelo fósil, ¿verdad? Sí, pero ¿qué va a hacer con el bacheo? ¿No? O sea, oye, pero ¿qué onda con ¿cómo se llama? El matrimonio gay, sí o no, Basura. Mm. y el aborto, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas, ¿cuál era el problema? Pues mi interlocutor, que era mi potencial votante, el último que le importaba era el tema climático. Entonces, mientras no exista alguien Claro. que te exija y que te vote y que te audite también lo que sería un partido verde, pues el Partido Verde Ecologista podría seguir haciendo y deshaciendo como quiera, llamarse Partido Verde y vendernos piñas de que lo que ellos proponen es ecologismo. Y al mismo Claro. tiempo faltará, digamos, esa presión. Ahora, ¿cuál es la visión que yo veo de transformación ahí? Yo creo que sí hay un movimiento ambiental muy fuerte, muy aguerrido en nuestro país, ¿no? Y climático, y envidiable incluso para estándares alemanes y de otros lados, ¿no? O sea, lo más que entienden por defensa del territorio en Alemania es organizarse entre algunos vecinos y defender un parque, ¿no? Aquí tenemos gente que da la vida Claro. por una cañada, por un río, por un Ujú. cerro, ¿no? Y eso es algo que no tienen Claro. allá. Los tenemos y son muchas veces comunidades indígenas en su gran mayoría, ¿no? Y son ejidatarios y son campesinos y son esos pueblos, como con los que empezamos hablando, como Temaca, que ya tuvieron todo para salirse. Presión por la buena, por la mala, te pongo una casa, te las construyeron, les dieron indemnizaciones a algunos, compraron a otros, amenazaron de muertes, en fin, todo el libro de texto ya se usó y la gente sigue resistiendo en su territorio. ¿Qué falta? Falta número uno que personas como nosotros que estamos platicando desde ciudades, ¿no? Reconozcamos en ellos ese liderazgo climático que hace falta, construyamos puentes con esas movilizaciones, con esas luchas, y desde ahí construyamos ese movimiento una vez que lo hilvanemos, ¿no? Y una vez hilvanado, pues tienes un movimiento que puede poner condiciones políticas. Hola. Fíjate que algo que se me hace muy interesante es, bueno, nosotros citadinamente nosotros empezamos con el tema ambiental y nos fuimos metiendo a temas, por ejemplo, de movilidad. Tú empezaste al revés. Pues se me hace interesante cómo podemos llegar de diferentes maneras a meternos en estas temáticas y a luchar desde nuestras trincheras. Y justo das en el clavo en el hecho de que somos un territorio muy extenso y muy diverso y las luchas que se hacen aquí pueden ser muy diferentes en diferentes cuestiones, incluso filosóficas, a las que se hacen en otras regiones y en otros estados, en otras ciudades y en otras comunidades. ¿Cómo debemos de tener a lo mejor un poco más de empatía, de ver qué es lo que ellos protegen? Porque a lo mejor para nosotros son áreas verdes que se podrían ver bonitas o es manejar en bici un poco más cómodo o sin riesgos de que nos Sí. maten, cuando para otras personas esto podría ser que destruyan el lugar en donde viven, que destruyan el río del que toman agua o las cosechas de las que comen, ¿no? Se me hace muy interesante esa parte. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, que es sobre el gobierno actual, que el gobierno actual llegó por un resentimiento de las personas a los gobiernos anteriores también, llegó con una bandera mucho de apoyo social, apoyo hacia minorías, hacia personas indígenas, hacia personas que no cuentan con ciertos privilegios. Pero hemos visto también cómo este gobierno ha metido la pata en muchas cuestiones, se ha demostrado que no está mucho del lado del medio ambiente y a veces ni siquiera del lado de las personas que en un momento juró proteger. Y nos gustaría tu versión o tú cómo lo has percibido, porque tal vez nosotros no somos afines con muchas ideologías de este gobierno. Nos gustaría saber si tú, que tal vez puedes tener otras ideologías diferentes, ¿cómo percibes los errores que se han cometido, las áreas de oportunidad que tiene el gobierno actual y pues tu versión, tal vez que pudieras tener? Yo creo que lo que tenemos en este gobierno es un desprecio muy profundo por el entorno, ¿no? Una, una ignorancia desde la cabeza, ¿no? Que es desde el presidente de la República. Yo creo que sí es una ignorancia a que no estás en las condiciones que te hubiera gustado tener de país para montar el proyecto de nación que tú te imaginaste. El presidente se imaginó un Ujú. proyecto de desarrollo, y esto es algo que él ha dicho, donde puedo
recuperar y desarrollar Pemex durante 3 años invirtiéndole como nadie le ha invertido, que eso lo está haciendo, se está invirtiendo una cantidad exorbitante de dinero en la petrolera y en la CFE. Y los otros 3 años los vamos a utilizar para aprovechar las riquezas generadas de Pemex para desarrollar el país, ¿no? Vamos a hacerle una terapia de electroshock al milagro mexicano, ¿no? Y lo vamos a resucitar. Entonces, pero las condiciones climáticas, número uno. Segundo, de disponibilidad de petróleo, porque alcanzamos el pico de petróleo hace ya varios años aquí en México, ¿no? 2004 fue nuestro pico de petróleo. De 2004 a la fecha, estás sacando el fondo de la olla, ¿no? Estás rascando lo último que te queda. Tienes 18 años extrayendo crudo más pesado, crudo más inaccesible, más caro de extraer, que es más caro de refinar, cuyas refinerías que tenemos actuales están pensadas para otro tipo de crudo más ligero, ¿no? En fin, o sea, una serie de conflictos y problemas acumulativos que desde la visión lineal de tu plan de desarrollo en una servilleta, pues no se vieron, ¿no? Y que a la hora de que lo implementas y que te enfrentas también a la crítica que te llega de varios sectores y como lo dicen ustedes, ¿no? Al final de cuentas, los primeros en verse afectados ahora sí que van a ser primero los pobres. La crisis climática no es un fenómeno justo ni es un fenómeno igualitario. Dicen, no, es que estamos todos en el mismo barco. No es cierto, estamos en la misma tormenta. Algunos van en barco, otros van en lancha, otros van en un inflable, otros traen su nado y nada más. Alguno habrá que pescó un pedazo de madera y ahí está flotando, ¿no? Pero estamos en una tormenta en distintas condiciones. Y eso es fundamental. Claro. Y yo creo que mientras la lógica del presidente sea una lógica fósil, no se está dando cuenta que está replicando el mismo modelo que provocó el repudio que lo llevó al poder, ¿no? ¿Por qué? Porque este modelo de desigualdades es un modelo fincado en una industria fósil. ¿A qué se debe? Bueno, o sea que la industria fósil solo se puede desarrollar y llevar a cabo desde grandes capitales, sean privados o sean de los estados. Tú no puedes tener una termoeléctrica, tú no puedes tener una planta de refinación en tu casa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, quien tiene energía, ¿quién la puede pagar? Consume mucha gasolina, ¿quién la puede pagar? ¿No? Y entonces todas nuestras, digamos, planteamientos sociales alrededor del sistema fósil, pues sí, están impregnados de esta desigualdad. Entonces, hay una frase que me encanta: no puedes destruir la casa del amo con las mismas herramientas que la construyeron, ¿no? Si tu objetivo era desmantelar un modelo de desigualdad, no puedes usar su herramienta predilecta, que era el desarrollo fósil, ¿no? Que fue lo que impulsó a las colonias, Claro. que fue lo que impulsó a la colonia del Reino Unido, ¿no? O sea, toda esa lógica está ahí, ¿no? Y sigue ahí. Y veamos las guerras que se están enfrentando en este mundo. Tienen atravesada la parte energética. Tienen atravesado y están provocando, digamos, efectos en el suministro de gas y de petróleo, y tienen tomado Europa sin posibilidades de poner sanciones más duras porque dependen del gas de Rusia, ¿no? O sea, en fin, toda la geopolítica está orientada al Medio Oriente, ¿no? La intención y la presión que ha habido de las dos potencias, tanto Rusia como Estados Unidos, por controlar, tiene una raíz del tipo de combustible. Entonces, ¿por qué hay una inacción? ¿Por qué es que durante los últimos 35 años que sabemos que estamos viviendo una crisis climática sin precedentes con posibilidades de acabar con nuestra existencia en el planeta, por qué durante esos 35 años hemos emitido la mayor cantidad de combustible, de CO2 a la atmósfera que en los 150 años previos? Es decir, los 30 años que supiste, los últimos 30 años en los que ya sabes que estás en un grave problema, son los 30 años en los que más has provocado ese problema, pero lo has hecho ahora de manera consciente. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un sistema atravesado por desigualdad, sustentado en este modelo fósil, y creo que justo el gobierno de López Obrador no alcanza a ver eso, pretende resolver desde ese mismo modelo fósil y no está provocando más que más desigualdad. ¿Y quiénes están ganando? Digo, sí, hay obviamente privados dedicados a la energía que están sufriendo, la están pasando mal, pero tú ponte a ver cuáles son las empresas que están, por ejemplo, construyendo el Tren Maya. Ahí está Grupo México. Ahí está Acciona, que hace 3 años era tu peor enemigo, ¿no? Digo, no invitaron a Iberdrola, pero nada más yo creo que por decencia. Pero si les hacían un buen trato, Sí, el tramo claro. 5 te lo construye Iberdrola o con algún proyecto solar, eólico ahí mismo atravesado. O sea, no es un tema... Hay una gran narrativa construida de nacionalismo que se cae a pedazos cuando volteas a ver la letra fina y la no tan fina, ¿no? De quiénes están involucrando y quiénes están ganando con estos proyectos. Claro, digo, un gran problema que estamos viendo es la falta de la gente de poder leer esas letras, las letras pequeñas de estos proyectos, que es, bueno, ya a final de cuentas me voy con lo que dice el presidente en su mañanera,
Y pues lo que él dice tiene que ser verdad, ¿no? Pues porque es el presidente, entonces mucha gente no está percibiendo todo esto que está pasando. Ahora, me surge una duda adicional que es, justamente me llamó mucho la atención lo que dices de que, bueno, en la industria fósil, los grandes capitales son los que siguen mandando y son los únicos que tienen el poder adquisitivo para poder hacer este tipo de inversiones. La reforma eléctrica del 2012-2013, en cierta forma yo lo percibo que era una, no democratización, pero sí permitir que capitales no tan grandes pudieran entrar a la jugada. Inclusive tú, si podías poner paneles solares en tu empresa, en tu casa, lo podías hacer. Entonces era como democratizar un poquito esto de los capitales, del acceso a la energía. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es tu lectura de esa reforma? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué de plano estuvo muy Yo creo mal? que, o sea, las soluciones climáticas y la solución a esta crisis profunda en la que estamos inmersos tienen que venir forzosamente atravesados primero y tienen que tener como, digamos, bandera una cuestión de justicia y de reparación. Si no empezamos desde ahí, si partimos desde... Es que hay que resolverlo como sea, van a volver a haber perdedores, ¿no? Y van a perder los mismos, ¿no? Porque ¿quién va a perder de un planteamiento de ese estilo, ¿no? Impulsar las energías renovables, cueste lo que cueste, ¿no? O haya sido como haya sido, ¿no? Tiene implicaciones de justicia brutales. Hoy o ayer me parece que anunciaron en España un fallo en contra de, creo que Iberdrola precisamente, por un campo de solar enorme que se adquirió de manera fraudulenta de parte de los que eran los terratenientes, ¿no? Oaxaca está plagado de demandas y de amparos contra las eólicas, ¿no? O sea, tienes por todos lados una repetición de los modelos de injusticia, pero ahora con renovables. Entonces, bueno, me preguntas a mí, ¿son cero emisiones? Pues sí, o sea, de acuerdo, ¿no? O sea, por lo pronto no están generando CO2. ¿Paso en la dirección correcta? Sí. Sin embargo, al estar generando estos ciclos de desigualdad, ¿no? ¿Qué nos garantizan? Que, digamos, ahora los pasivos ambientales no van a ser por derrames de petróleo, pero sí por minas de litio, ¿no? Que van a estar abriendo el territorio. O, como está ocurriendo en Yucatán, campos de energía solar que desmontan selva, ¿no? O como ocurrió también hace una semana para creo que de Acciona, justo dinamitaron en una zona de cenotes, ¿no? Y de ríos subterráneos. Al final de cuentas, o sea, si a mí me atraviesa una eólica y me parte la madre en mi territorio, o sea, me va a dar igual si fue petrolera o no, ¿no? O sea, sí, pero fue cero emisiones. Ahora, yendo a la pregunta de la reforma, ¿a la reforma qué le faltaba? Le faltaba un sentido de justicia, le faltaba abrir la puerta verdaderamente a que comunidades pudieran ser las propietarias de esta posibilidad de producción de energía. Las comunidades batallaron muchísimo y siguen batallando para poder tener personalidad jurídica que les permita el acceso a créditos. Entonces, ¿qué dispusimos? Dispusimos las herramientas del modelo injusto para ahora modelos nuevos de generación de energía, ¿no? Y creo que eso es un error que ahora justifica la narrativa de López Obrador, porque López Obrador se puede parar en la mañanera y hablarte 2 horas de los horrores que han ocurrido en el istmo de Tehuantepec y tiene toda la evidencia para sostenerlo. Y tiene los casos, y tiene la demanda, y tiene las comunidades que fueron asediadas, y los defensores que fueron asesinados, ¿no? Del territorio por distintos grupos que se inmiscuyeron con las distintas empresas que querían entrar. O sea, al final de cuentas generaste condiciones que hacen más difícil la transición energética que ahora necesitas, ¿no? Pero hay mucho de lo que dices me suena más a que en vez de que la regla esté bien, lo que está mal es el árbitro, es el que no implementa la ley, que no hay Estado de Derecho, que no puede decir, a ver, estas van a ser las reglas y las cumplen todos porque así son las reglas, ¿no? Viene mucho me suena mucho, digo algo que estamos muy familiarizados aquí en México, es que simplemente no hay árbitro para hacer cumplir las reglas. Pero creo que más bien te refieres a temas de justicia social, ¿no? O sea que le faltó el complemento de cómo vas a apoyar a todas aquellas comunidades que tal vez están marginadas o pueblos originarios que no tienen ciertos accesos, lo dijiste tú, a servicios bancarios o de financiamiento. Bueno, pero como imaginemos que alguna comunidad quiera armar su cooperativa para ellos armar su propio parque solar, pero todavía no tienen el acceso. Entonces, como que a la reforma le faltó ese sentido de enfoque correcto, social. O sea, faltaron para instrumentos, faltaron comunidades. herramientas que permitieran una transición que, número uno, centrara digamos, el objetivo en satisfacer una demanda para saciar necesidades, ¿no? Porque al final de cuentas ha variado muy poco la cantidad de población que sigue sin acceso a electricidad o que sigue en cierta pobreza energética, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no estás generando energía para saciar la necesidad de pobreza energética, ¿no? O sea, si estás generando energía
para generar negocio, que si, bueno, es un negocio que al final de cuentas generaste energía de manera más limpia, está bien, supongo, pero al final de cuentas no estás solucionando los problemas que dices que vas a solucionar, ¿no? No estás reduciendo, no estás dejando de producir energía fósil por producir energía renovable, ¿no? Que también es otra de las cosas. O sea, y si no planteamos esas discusiones, pues lo que generas es un parche que se ve bien. Además, dentro de la reforma energética también se pone el gas como una energía, un combustible de puente, ¿no? Que le llamaban, de transición. Transición en ningún lado. Estás pasando de fósil a fósil, ¿no? Con consecuencias que también podemos discutir ahí del metano, ¿no? Las implicaciones que tiene, o sea, Sí, si las estás fugas pueden extraído de ser manera con peores que lo que fracking, te pues tienes ahorras. otra cantidad de consecuencias gravísimas, ¿no? Nos gustan muchos temas y le empezamos a dar como por otros lados al camino de la entrevista y salen preguntas. Pero vamos a orientarnos ahorita a las elecciones fuertes que vienen en 2024. Y ya le comentábamos en el episodio pasado como qué tips vamos pudiendo recomendar a nuestra audiencia o a las personas para que no se dejen engañar y que tampoco estemos encasillados o a un partido, a un color, a una ideología, sino poder expandirnos y ser un poco más críticos con la información que obtenemos. No solo una mañanera, no solo un pulso de la República, no solo un Planeta B, sino expandir un poquito más. Entonces, sí nos gustaría saber tú ¿cómo recomiendas hacer estas lecturas críticas de los siguientes candidatos o de los movimientos o de las faramayas políticas que se hacen? ¿Cómo informarte, cómo seguir, cómo no dejarte llevar solo por lo que pintan las páginas oficiales de cada candidato, sino dónde empezar a ver esas pistitas? De acuerdo. Yo ahí lo que diría Alexei es, creo que es un momento donde lo más importante individualmente, como diría Bill McKibben, es no ser un individuo, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante que puedes hacer como individualmente? No seas un individuo. Colectiviza tu demanda. Organízate con quienes tengas a la mano, ¿no? Si eres un padre de familia, madre de familia, pues organízate ve si hay oportunidades con otros padres, madres de familia, ¿no? Como ocurrió en Monterrey, donde hay un grupo de madres que se organizaron porque estaban hartas o estaban preocupadas por el asma de sus hijos, por los problemas respiratorios que no se iban, ¿no? Las enfermedades recurrentes, y empezaron a organizarse. Oye, tu hijo también está enfermo, sí, el tuyo también, no, la mía también, ok, bueno, vamos viendo qué onda. Encuentran que los parámetros de medición de contaminación en Monterrey son inaceptables, que montan una red paralela de monitoreo a la del gobierno del estado y empiezan a descubrir que hay encubrimiento de días de contaminación, ¿no? En fin. Y entonces ellas ya son un actor político. Entonces hoy en día en Monterrey los políticos incluyen una agenda de calidad del aire gracias a ellas, y que ha provocado que haya otros movimientos y otras movilizaciones y demás, ¿no? Pero personas que dirían, güey, pues estoy yo solo, estoy sola, ¿qué voy a hacer frente a este monstruo político, ¿no? Individualmente, así, revisa, o sea, porque le podemos decir a la gente, no, pues revisa, por ejemplo, qué traen en materia energética, revisa si tienen alguna propuesta fósil para que los rechaces, pero si al final de cuentas encuentras 5 candidatos, nadie habla de clima, ¿qué vas a hacer? O sea, que por más que tuitees, por más que los revises, por más que audites de dónde vienen, qué hicieron, si no hay esa estructura que exija, no va a haber una estructura que devuelva. Ok. Ok, wow. Esto, bueno, y se me hace bien curioso porque Partido Verde, de lo que estuve investigando, nació de una red de vecinos a las que tuvieron una situación con áreas verdes en su comunidad. ¿A poco? Y hicieron esa alianza ecológica que a finales de los 70s, casi 80s, que ya para los 90s se formó el Partido Verde. O sea, sus inicios sí tienen una esencia muy pura bueno, eso quiero creer, ¿no? Porque también pues es lo que viene en su página oficial. Pero al menos la historia es muy bonita de cómo comienza un movimiento de personas que dicen, nos quitaron nuestra área verde, hay que luchar, juntan a más personas, crean un partido que ya tienen la estructura para hacer los cambios necesarios. Tristemente se terminó prostituyendo porque tal vez, como lo dijo Pablo en algún momento de la investigación, de la entrevista, se dieron cuenta que los ciertos otros temas políticos tienen más relevancia y cautivan a mayor capital político para las votaciones que ellos necesitan. Claro. Entonces, lo ecológico lo dejan de lado porque el problema climático lo ves a largo plazo y el problema de falta de empleos y falta de comida lo puedes ver al día siguiente, ¿no? Sí, yo lo que digo es que tenemos que muy encontrar la interesante. manera en que la crisis climática se convierta en crisis política. Y que cuando pega un huracán, que cuando cae una granizada descomunal, cuando hay un fenómeno de clima extremo o un incendio, se prendan las alertas políticas, ¿no?
los gobernadores, el presidente municipal, el presidente de la república se ponga nervioso porque diga, en la madre, o sea, ¿a quién van a voltear a ver? A mí. ¿A quién le van a exigir? A mí. ¿Cómo se pone Claudia Sheinbaum cuando hay un feminicidio en la Ciudad de México? Tiembla. ¿Por qué? Porque una crisis de las mujeres Claro, se porque es un convierte tema en muy una político. crisis política para ella, porque sabe que puede contar con las feministas de que van a ir a rayarle el hemiciclo a Juárez, que le van a romper vidrios, que van a despedorrarle la ciudad, que ella va a mandar a los granaderos, que va a reprimir, que va a haber golpes. O sea, ella ya sabe que todo se le va a desencadenar, entonces sufre cada vez que hay un fenómeno así. Por lo tanto, reacciona a ellos, ¿no? Entonces, Claro, de manera totalmente. similar, si nosotros seguimos asumiendo nuestra condena climática como destino de Dios, ¿no? Y ni modo, nos tocó vivir aquí y ya está, no hay nada que hacer, seguirá siendo muy cómodo, ¿no? Y van a poder seguir a sacar la foto a la comunidad inundada, ¿no? Y llevar ahí 3 despensas y al día siguiente irse a tomar la foto afuera de la refinería, como si no Claro. hubiera una conexión. Sí, totalmente. Me recuerda mucho cuando alguien en Instagram me contactó porque en un post le tiré a López Obrador. Y me dice, oye, pero yo creo que sí ha hecho cosas buenas. Y le dije, ¿cómo qué? Y me dice, es que yo soy de Tabasco y ahora en la inundación que acaba de pasar, pues lo que hizo antes, pues nos daban despensas, nos llevaban a un lugar como seguro y todo eso, y pues nomás nos daban como para subsistir. Ahora nos da refrigeradores y lavadoras y así como cosas. Pero yo le dije, güey, pero no te está solucionando el problema, no te está, o sea, simplemente está regalando cosas más bonitas. Más caras. Y el más Que caras. nos están costando. Y el próximo año se te va a volver a inundar y ya no vas a tener refri. Y simplemente pues estás a la merced de que el político llegue y te regale más cosas para que estés contento. En vez de que haya una solución de fondo del problema de por qué se están inundando y puedan construir más patrimonio a partir de ahí. Y pues sí, me suena totalmente Sí, a lo que estás justo diciendo. en el episodio pasado lo que mencionamos de por qué el actual primer ministro electo de Australia llegó al poder es porque con una agenda muy, muy enfocada en temas climáticos, llegó al poder porque la gente decía, oye, tenemos incendios a morir, tenemos un calorón, ya se está convirtiendo allá en una crisis política, como lo dices. Aquí yo creo que con los temas que estamos viendo en Monterrey, con los temas de inundaciones, creo que cada vez lo vamos a Es empezar muy a poder importante ver. ahí, Alexei y Benja, que no pensemos que nada más porque están ocurriendo el apocalipsis frente a nuestros ojos, la gente va a caer y va a llegar a las conclusiones que necesitan llegar y que creemos que necesitan llegar a ellas. Es muy resiliente Claro. el propio sistema que mantiene el status quo. O sea, la resistencia. Véanlo, por ejemplo, en el caso de las balaceras de Estados Unidos. Tú puedes tener masacres en Estados Unidos una semana así y la otra también. 19 niños en escuelas primarias y demás, cosas horribles. Y la gente va a seguir defendiendo su derecho a tener armas largas, a pesar de que todas las... O sea, ¿por qué no nada más ocurre esto en Estados Unidos? Bueno, porque sucede que es el único país en el que puedes comprar un rifle de asalto en la tienda de la esquina, ¿no? O sea, y la gente sigue defendiendo eso. Entonces, la narrativa no cambia nada más porque las cosas se pongan peor. Ojo, la gente de Nuevo León va a seguir defendiendo o digamos ignorando quizá el reparto desigual del agua que existe en las empresas de Nuevo León, y a pesar de que ellos se quedaron sin agua. O sea, para que hagan esa conexión, ese puenteo entre, oye, pero ¿por qué ahí sí hay agua y yo no? ¿En qué momento su derecho de extracción de agua que les dio con agua hace 70 años, hace 40 años, ¿no? Está por encima de mi derecho a existir? Que es lo mismo. Es legal la extracción de petróleo, es legal la quema de combustibles fósiles, ¿no? El problema es que lo tendríamos que poner, o sea, la ley no está respondiendo a la realidad. ¿Y qué podemos hacer? Digo, como para terminar para ¿Y qué se hace? empezar a Fácil. manejar la narrativa. O sea, porque si esto es una No, cuestión pues de es una lucha narrativas y narrativa, sin duda. líderes O sea, climáticos. sí es una lucha donde o empezamos a discutir y hablar de las cosas en este nivel de radicalidad que tiene, ojo, que tiene el no hacer nada. Lo verdaderamente radical es pretender que no vamos a tocar absolutamente nada del modelo, lo vamos a dejar como está y vamos a buscar hacer unas cuantas reformitas que nos llevarán a un planeta salvable. No, no es cierto. O sea, necesitamos entender que estamos en un punto de resistencia donde cada fracción de grado que aumentamos implica comunidades que se pierden, ¿no? Ahorita que mencionabas Tabasco, ¿no? O sea, Claro. me he tocado visitar comunidades que las fotografías de hoy del mar inundando la comunidad se están llevando casas que fueron construidas por programas sociales hace 2 años. Es decir, hace 2 años construyeron casas que ya hoy se llevó el mar, Puta madre. ¿no? Y las identificas porque el programa de gobierno tiene los colores actuales, ¿no? Claro. Entonces tiene ese bello guinda.
Y está arriba de, Sí, de una duna de agua tapizado. con el mar llegándole, ¿no? Esa es la postal hoy. Entonces, o empezamos a organizarnos y empezamos a poner la discusión en formas y en acciones que incomoden a las estructuras del poder, o se nos va a ir la vida, compañeros. O sea, se nos va a ir la vida en discusiones y en pudimos haber Claro. hecho, ¿no? Yo por lo menos como decido encontrar la paz mental, Ujú. ¿no? Y digamos llevar mis días son, ahorita digo, no sé si, no se graba el video, ¿verdad? Pero sí, también queda grabado y lo suben también. Bueno, Sí, 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 ahí está quienes grabado. nos vean en video verán ahí a mi hija María, ¿no? Yo a esa niña le tengo que poder responder en 30 40 años, que igual y nos la pelamos, pero yo hice todo lo que se podía. Y lo hice desde la organización, y lo hice Ujú, colectivizando la lucha, ujú, y lo claro. hice denunciando el absurdo que es, el obsceno absurdo que significa seguir quemando combustibles fósiles. En un momento donde, cuando se atreven a preguntar, Ujú, bueno, ¿cuánto más claro. podemos quemar? Bueno, ¿cuántas más comunidades podemos perder? ¿Cuántas vidas más estamos dispuestos a Ujú, sacrificar? ¿Cuántas especies estamos dispuestos a perder? O sea, claro. ¿cuánta gente queremos arrojar al hambre, ¿no? O sea, es con lo que estamos tirando los dados, ¿no? Es con lo que sigue especulando las bolsas, es con lo que sigue coqueteando el Ujú, presidente con sus planes fósiles, es con lo que la CFE está defendiendo sus programas de desarrollo del sector energético, ¿no? Es verdaderamente ofensivo. Es, 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 ujú, es crimen. O sea, yo estoy seguro que la historia ujú, no va a ser totalmente. nada benigna con los perfiles que hoy están haciendo todo lo que está en su poder para sostener este modelo y esta trayectoria de crisis. A mí se me hizo conmovedor, muy conmovedor lo que acabas de decir. Bueno, para empezar te felicito como papá porque actuaste muy bien al momento en el que entró tu hija y vimos este momento chusco hace como unos 2, 3 años de al que estaban entrevistando y que entra la que estaba cuidando toda así apresurada y el otro como que no supo ni cómo actuar, pero tú lo hiciste como con mucho amor y te felicitaría por eso. Y cómo fijarnos en las generaciones futuras, que con qué cara les vamos a decir no hicimos nada, ¿no? Creo que eso es algo de lo que a mí me empezó a mover mucho, el cómo le Sí, vamos a ya, a mí decir también, de hecho. cuando nos pregunten, no manches, ¿y por qué no hicieron nada? ¿Con qué cara, no? Ujú, totalmente. Creo que con eso cerramos muy bien el... Bueno, hay una Una última. última pregunta, digo, para ¿Hay una no última? dejarla fuera. Hablando de liderazgos políticos en México, si tú pudieras recomendarnos algún líder climático que esté apuntalado en la política, ¿a quién sería? Como para que la gente empiece a ver perfiles diferentes, digo, si es que tú conoces, como en forma de recomendación, porque creo que necesitamos líderes que estén metidos en esa política, o estás tú obviamente, pero no sé si meter las manos al fuego, pero quién dirías, sabes que esta persona Podía. Yo, apuntala aquí voy a bien. hacer un disclosure que nunca he hecho no, Pablo Montaño. en público. Yo no voto, no. Yo Yo voté no voto. en 2018 por María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, la candidata indígena zapatista. Yo pondría Ajá. las manos al fuego por Ok, ella, ajá. porque es alguien que ya está poniendo sus manos en la defensa de su territorio. Porque es alguien que entiende la defensa del entorno y del ambiente no Ok. desde la ciencia, necesariamente la ciencia occidental, sino desde la vinculación y la dependencia que tenemos para con el territorio. Ojo, que las comunidades indígenas no es que por el realismo mágico defienden el territorio, Ujú, no. Es porque ellos ya lograron entender algo que a nosotros nos está tomando todo el camino de la ciencia occidental para llegar a ello. Y es, güey, dependes de este territorio. Ese eufemismo de la madre tierra, ¿no? Ellos lo entienden y lo acuñan ujú, claro. desde que son pueblo, ¿no? Y nosotros apenas estamos llegando a entender, ay, no manches, sí dependemos de esto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo el medio ambiente era voltear a ver como lo verdecito? Hay arbolitos, hay que cuidar el medio ambiente y te salías del salón y cuidabas las plantitas, ¿no? Pero acá es bien voltear a ver quiénes pueden ser tu norte Ujú, político, pues aquellos que ya tengan ese interiorizado, entendido, que el medio ambiente no es una agenda más a la que le abres un espacio y le dedicas unas cuantas palabras, ¿no? Nada puede existir fuera del entorno. oh, sí, Nada va claro. a existir fuera del clima. Tus planes de Ok. desarrollo económico, de seguridad, de Ujú, desarrollo social, de educación, todo se va a ver afectado por el clima. Si no encuentras a eso en tu candidato, en tu candidata, estás perdiendo el tiempo probablemente. Porque va a tomar decisiones pensando en una lógica separada, segregada del entorno, ¿no? Donde va a creer que generar empleos pues está por encima de salvar un río, de salvar una serranía, de salvar un bosque, ¿no? Entonces, las decisiones que va a tomar van a seguir hundiéndonos en esta crisis.
de quiénes, así, por pensar en otros perfiles, además de Marichuy o digamos, las iniciativas que puedan surgir desde las comunidades. Yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con la actual secretaria de Participación Ciudadana del Gobierno de Nuevo León, y es alguien por quien meto las manos al fuego, Jimena Peredo, ¿no? Si llegara a escuchar esto, pues la verdad es que me daría mucho gusto, y voy a sostenerla. Como ella fue candidata a diputada local en Nuevo León, no ganó, pero hubiera hecho un papel magnífico. O sea, esa era una candidata para cambiar tu IFE y votar allá, ¿sabes? O sea, y estoy seguro que va a haber perfiles y van a estar surgiendo y van a estar llegando a distintos partidos políticos, ¿no? Y habrá que medirlos cada uno por separado, ¿no? Yo creo que hay que voltear a ver a los candidatos y ver quiénes son sus trayectorias, si son improvisados, si llegan, cómo se defienden y cómo sostienen. Y yo creo que al final de cuentas la prueba de fuego es si están entendiendo el problema o no. Y si lo están entendiendo, si están decidiendo actuar en consecuencia de. Claro. Porque ya no estamos en momentos para que te expliquen así como, no, chavo, pues es que no estás viendo tú que si no se genera empleo, pues no pasa nada. O sea, al final de cuentas son eufemismos que ya no nos sirven, ya no se sostienen frente a la realidad que tenemos delante. O reaccionamos o estamos jugando con vidas humanas todo el tiempo. Y entender eso, creo que una parte muy importante de la lucha climática, que me gustaría cerrar con eso, es, no se acaba. No hay un punto donde ya perdimos absolutamente, ni hay un punto donde habremos ganado absolutamente. El proceso de recuperación del territorio, de los ciclos que nos dan vida, va a tardar muchísimos años, porque de este tamaño ha sido nuestro impacto. Pero también el proceso de lucha, porque dicen, no, es que la frontera de los 1.5 grados la dibujó alguien en la arena, ¿eh? Esa frontera del 1.5 grados, a alguien se le ocurrió ponerla ahí, porque en realidad habría quien te dijera que desde lo que ya estamos viendo hoy en términos de impacto es suficiente, y estamos en 1.2. Entonces decir, oye, es como decirte cuánta fiebre es buena para tu hijo. Pues dices, güey, o sea, si me dijeras que ya traigo 38.2 y alguien dice, no, pues que 38.5 está bueno, todavía lo aguanta. Ya se siente de la mierda el morro a 38.2, güey. Ya está mareado, ya está en el suelo, ya no puede ir a la escuela, ¿no? Perdón. Y es igual con la temperatura de nuestro planeta. Y si llegamos a 1.5 grados, ojalá no lleguemos. Pero ojo, que tenemos muy pocas probabilidades de no llegar ahí, porque hace falta mucha más presión. Nuestra meta será no llegar a 2. Claro. Y después no será no llegar a 3. Porque cada una de esas fronteras que estoy describiendo implican una hondanada y una cascada de nuevas consecuencias que vuelven regiones del planeta invivibles, que arrojan a la gente a una vulnerabilidad tremenda, que se pierden vidas humanas, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Cada gradiente va a contar. Claro, y al final de cuentas es cuánto es lo que podemos salvar. Esa es nuestra carrera. No cuánto hemos perdido. Y perderemos mucho. Y nos va a doler. Y vamos a llorar. Y va a ser muy doloroso. Pero la pregunta es cuánto podemos y cuánto podemos salvar. Cuánto queremos salvar. Pablo, híjole. Sí, no, cabrón. Sí nos dejas así temblando un poco, conmovidos, pero sí con mucha esperanza, güey. O sea, no sabía exactamente cómo iba a resultar esto, porque luego hablar de política te pone enojado, te pone así. Me voy como muy conmovido y con, por una parte, paz de que haya personas como tú que están en esta lucha, que les saben bien y saben por dónde, y a quienes podríamos tomar como mentores. Esperemos que no te molestes si ahí por ahí te escribimos para algún consejo o algo así. Y qué bueno que tengamos un referente como tú. Te ubicamos más por Twitter, al menos yo. Sí. Después supimos de tu podcast y de algunos otros eventos en los que has estado y de los spaces que haces. También si tienes algo que quisieras promocionar donde te puedan escuchar más, donde puedan escuchar un poco más de la sabiduría de Pablo Montaño. Gracias. Tienes el micrófono abierto. Pero sí quiero que sepas que yo, al menos yo, me voy muy conmovido por lo que dices, pero también con esperanza de que siempre va a haber algo más que se pueda hacer y que lleguemos a 1.5 a 2 o esperemos que no más. No hay que quedarnos ahí, ya valió más. De acuerdo, exactamente, es lo que hay. Muy bien, Pablo. Digo, creo que Alan ya se comió todas mis palabras, pero en verdad te agradecemos el espacio. Estoy seguro que los que están escuchando también, cañón, vayan a seguir a Pablo. ¿Estás como Pablo Montaño en Twitter o cómo estás? Pablo Montano B. Tu podcast es 2050. Repítanos el nombre, yo 2050 no me lo aprendí. El fin que no fue. El fin que no fue. 2050, el fin que no fue. Bienvenidos a 2050, el fin que no fue. Se cumplen 30 años del inicio del quiebre de la gran crisis y lanzamos un podcast para recuperar lo que ocurría en 2020.
¿Y por qué 2020? A ver, les llegó una pandemia que encerró a la población durante meses, movimientos sociales por todos lados. Que se lo recomendamos Gracias. muchísimo. Mucho. En verdad la narrativa, como ustedes lo expresan, está bien chido. La creatividad que le meten para Sí. hacerlo así como Esperemos que encontremos ahí una misterioso, segunda Está temporada. muy interesante, la verdad me gustó muchísimo. Estaría muy bueno. Tienes un programa de 6 capítulos con Sí, Gael soy García. el guionista y Si no uno me de los equivoco. productores de El Tema, que está en YouTube, que es una serie de cambio climático en México, que se cubre en 6 episodios. Y estamos próximos a filmar la segunda temporada también. Con Gael y Yasna Aguilar. Chingón. Qué Súper. padre. Entonces, Sí, para que está en vayan a ver. YouTube. Ahí sí la encuentras como El Tema, bien. en el canal de La Corriente del Golfo. Si quieres platicarnos rapidísimo sobre el space que armas en Twitter, porque creo que lo haces de manera habitual. Sí, ¿no? eso los armamos justo como, digamos, aniversario del tema. O sea, 1 año del tema, armamos esos espacios para platicar de las distintas locaciones a las que fuimos, pues qué ha pasado, qué se ha movido y también pues, cómo va la lucha en esos lugares, ¿no? Pues va, síganlo en Twitter, síganos a nosotros, ya saben nuestras redes, Planeta de Podcast, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube próximamente. Y nos vemos la Así próxima que semana con una speechless. entrevista bien cotorra que tenemos ahí programada. Y pues bueno, ya les dijo Alan, ya les anuncios de la casa, ya crecimos el equipo. Entonces próximamente esperen nuestra página de internet, vamos a estar publicando vlogs y pues más contenido en Instagram, más contenido en TikTok, más de todo. Y pues bueno, nos vemos la próxima Recuerden, semana. el único Planeta B es este podcast. Bye.